Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. ¿Cómo están todos? Hoy nos toca expandir en la lección 192 que dice: tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y me fui a la lección en inglés para ver si había alguna pista. Ya abrimos en otra lección la idea de función. Ya habíamos dicho que no tenía que ver tanto con cumplir con un papel en el mundo, porque eso muchas veces nos podía dejar como en una situación de que todavía nos falta algo para que nuestro papel no sea revelado, para que nuestra función no sea revelada. Y lo hacemos partícipe a Dios del sueño del mundo, pero quería ver si en inglés había alguna clave y la encontré. Y es que en inglés dice: I have a function good would have me feel. Entonces, no es tanto que desempeñe la palabra feel, es más bien, tiene que ver con llenar. Y me parece súper interesante porque, claro, cuando lo traducimos para que tenga sentido, igual no lo traducimos como llenar, pero su significado más literal para mí tiene mucho más sentido que cuando lo traducimos para que tenga sentido, ¿no? ¡Ay! Ya hice una de estas frases que no tiene sentido. Bien, B2, comenzamos bien con la 192. Entonces, feel, llenar, dar plenitud, ocupar, es... se me viene la imagen de lo siguiente, ¿no? Mientras nosotros, o esta idea, mientras nosotros creemos ser algo distinto al Hijo de Dios, mientras nosotros creemos ser un cuerpo y no el Hijo de Dios, la existencia misma siendo extendida por la existencia de Dios, entonces no estamos llenando, no estamos ocupando el espacio que nos corresponde en la mente de Dios. A ver si esta idea nos lleva a algún lado. Porque en este sentido queda mucho más claro que mi función, mi papel en el plan de Dios para la salvación no es una función en el mundo, sino es una función cognitiva, es una función de reconocerme, de conocerme como el Hijo de Dios y por tanto de llenar ese espacio en la mente de Dios con su propio reconocimiento. Y para mí, esa diferencia entre desempeñar y llenar, colmar, ocupar, no es solo un matiz de traducción. Hay veces que sí, hay veces que una palabra, como cuando la traducimos, nos da otro matiz y yo vuelvo a la lección original en inglés y entonces descubrimos un nuevo sabor, pero acá es como que cambia por completo la lección, porque la traducción en inglés deja abierta esa interpretación, muy abierta, esa interpretación de que tenemos que hacer algo en la obra del mundo, ¿no? Más está relacionado con tener un papel, una misión, un rol, ocupar un rol. Y entonces acá volvemos a meter a Dios en el sueño. Es como que Dios nos dio un trabajo en el tiempo y nosotros tenemos que descubrir cuál es para estar a la altura. Y eso no tiene ningún tipo de sentido con el marco del curso de milagros. Pero cuando vamos a la lección original, feel apunta a otra cosa, a la plenitud de ocupar el lugar que ya me corresponde en la mente de Dios. Es como, podríamos decir, como si hubiera un vacío aparente, un vacío en la filiación, cada vez que yo no reconozco quién soy ante los ojos de Dios. No
porque en realidad puede haber un vacío, no puede existir el vacío en Dios, pero como hablábamos en la lección anterior, al negar mi identidad en Dios, esto se experimenta como un vacío, como una incompletitud, como incompleto. Entonces, la función no es hacer, sino ser lo que soy a los ojos de Dios y dejar que eso llene naturalmente el espacio de la mente que había sido ocupado por la ilusión. Y además, esto de que al no reconocernos como lo que somos, y eso se experimenta como una carencia que es llenada por el sistema de pensamiento del ego, eso explica mucho mejor metafísicamente por qué todo el sistema de pensamiento del ego está basado en una falta, en la insatisfacción, en la insuficiencia, en la carencia. Entonces, esa falta que atraviesa, esa ausencia que atraviesa todo el sistema de pensamiento del ego, no tiene un origen propio y no es una condición real de la existencia, sino que es ese eco de no estar ocupando el lugar conscientemente, el lugar que ya nos corresponde en la mente de Dios. Si no nos reconocemos como lo que somos, inevitablemente la mente experimenta un vacío. Y como la mente no soporta el vacío, ese espacio lo llena con un sustituto, que es la idea de separación, de ser un yo pequeño, vulnerable, incompleto. Es decir, le aporta sentido a esa sensación de vacío. Eso es el ego. Y se entiende mucho mejor por qué todo el sistema del ego gira en torno a la carencia, porque si nuestra identidad en Dios está negada, que es la completitud máxima, la plenitud máxima, todo lo que hacemos desde ahí va a ser un intento de compensación. Esa compensación toma 1000 formas: búsqueda de amor, de éxito, de reconocimiento, de placer, de relajación, de control, de seguridad, pero todas esas formas están teñidas de la misma insatisfacción de fondo. Por eso, esto lo podemos empezar a ver como pruebas, ¿no? Todas estas veces que estábamos esperando algo ansiosamente y sentíamos, bueno, cuando eso llegue, entonces me voy a sentir completo, y finalmente no. Nos sentimos siempre insuficientes. Si miramos en el fondo de nuestra mente, siempre hay como una cuota de insuficiencia que parece no completarse con nada. Entonces, la carencia no es más que una consecuencia de habernos corrido de nuestro lugar, de haber depositado nuestra conciencia en un lugar distinto en el que tendría que estar. ¿No? Es literal una silla vacía en la mesa. Mientras no me siente en esa silla, siempre voy a percibir que falta algo. Y lo loco es que el ego intenta llenarlo con miles de sustitutos, esa sensación de falta tan intensa, pero nunca encajan, nunca termino de sentirme pleno porque no pueden encajar conmigo. Entonces, de ahí que la experiencia del mundo está totalmente marcada por la insatisfacción. Todo en el mundo parece prometer plenitud, pero nada logra colmarnos porque nada puede sustituir lo que falta realmente, que es el reconocimiento de nuestra identidad. Entonces, tengo una función que Dios quiere que yo colme, que yo llene. Tiene mucho más sentido si lo miramos desde ahí al que desempeñe, porque encima desempeño tiene que ver casi que estar directamente relacionado como con acciones y resultados, ¿no? Es como que la palabra desempeñar carga con esa connotación de esfuerzo, de rendimiento, como tengo que hacer algo, tengo que cumplir con un papel, tengo que obtener un resultado, ¿no? Y esa lectura encaja demasiado bien con la lógica del ego, que siempre traduce todo en términos de productividad y desempeño. Entonces, fill, colmar, llenar, ocupar, tiene un sabor completamente distinto porque no nos pide como acción en el mundo, no es eso lo que se requiere de nosotros. En un punto, podemos matizar también, sino
presencia en la mente de Dios. Reconocernos en la mente de Dios es el acto de dejar que ese espacio que parecía vacío porque lo ocupaban la negación de mi identidad se llene naturalmente de lo que soy. Vamos a ver qué nos dice el texto. Párrafo 1. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado por siempre, puro como Él, creado del amor y en Él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. Más, ¿qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Entonces, la voluntad de mi Padre es que yo lo complete. Ahí se relaciona con esto que decíamos, ¿no? Hay un espacio vacío, aparentemente, porque yo he retirado de mi conciencia de saberme el Hijo de Dios. Y la voluntad de mi Padre es que yo lo complete. Y que entonces mi ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios. Esa es la función que tenemos que desempeñar, pero claro, esa no es una función que se desempeñe en el mundo. Por eso dice, ¿qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Porque la función verdadera no tiene ningún sentido dentro del marco del mundo, justamente porque el mundo está construido para negar esa función. Si la función es completar a Dios en la conciencia y permitir que ese aparente vacío se llene con el reconocimiento de la verdad que somos hijos del amor eterno, el mundo como proyección de separación solo puede ofrecer lo opuesto. Es un sistema entero basado en la idea de que la plenitud no es real. Entonces, y una cosa más, cuando dice la voluntad de tu Padre es que tú lo completes, no está insinuando que Dios está incompleto. Dios es plenitud eterna. Pero en el sueño de separación hay un espacio que se percibe vacío en la filiación, el lugar que yo parezco no ocupar cuando me identifico con el ego. Y la voluntad de Dios es que ese vacío, ese espacio vacío, se deshaga al recordar lo que soy. En ese instante la filiación se reconoce nuevamente como completa. Entonces ahí se conecta con esto de fill, llenar, colmar, ocupar. Esa es la función. No es un hacer en el mundo, no es ejecutar un plan dentro del tiempo, sino restituir la conciencia de unidad en la mente. Y el mundo no puede contener esa función porque su tejido es justamente la negación de ella. Entonces, la única manera de entender esto es ver que la función es, podríamos decir, metamundana. Ocurre en la mente, no en las formas. Nuestro papel no es cambiar el mundo, sino reconocer que lo que soy llena el aparente vacío que fabricó el mundo en mi percepción. Y dice, tienes por lo tanto una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Es decir, la creación es íntegra. Es decir, que diga que es íntegra quiere decir que no hay espacio vacío. Pero lo único que aguarda la creación de mí es que sea reconocida su integridad porque me reconozco una con la creación. Y me gustaría explicar por qué el perdón es el medio para erradicar lo que no es verdad. Es decir, de nuevo, acá vuelve esa idea de no tenemos un plan en el mundo, la única función que tenemos es perdonar. ¿Recuerdan cuando hablamos del perdón, que es esta toma de conciencia, esta lucidez de me estoy confundiendo lo que soy, estoy usando el mundo para limitarme, estoy usando el mundo para atacarme?
es esa lucidez, esa toma de conciencia, eso es exactamente lo único que se nos pide. Que de hecho está relacionado con lo que hablábamos en la lección anterior de este trabajo de darme cuenta de un pensamiento con el cual estoy negando mi identidad en Dios, como hijo de Dios, un pensamiento en un instante y hacer una entrega, esa es mi función. Fíjense qué distinto se ve esto a, porque no tengo que construir nada en el mundo. Se me pide que me dé cuenta de cuándo estoy negando mi identidad como hijo de Dios. Esa es mi función. Se ve muy distinta además en los hechos, porque no es por lo positivo, digamos, no es como que tengo que hacer un cambio en el mundo, no es que tengo que demostrar que soy libre y la libertad y trabajar 3 horas por día. No se trata de eso, se trata de perdonarme por haberme confundido con un cuerpo. Y es acá uno de esos puntos donde el curso corta de raíz con las lecturas motivacionales que todavía se sostienen dentro del sueño y que a veces los estudiantes del curso nos confundimos y esa confusión puede ser usada por el Espíritu Santo siempre a nuestro favor, pero lo cierto es que el texto aclara que nuestra función en el mundo no es hacer algo extraordinario, ni construir una misión espectacular, ni lograr la vida ideal, ni experimentar la libertad en el mundo. Todo eso sigue siendo lenguaje del ego que mide el valor en términos de resultados y de obras en la forma. La única función que el curso reconoce dentro del mundo es el perdón y lo subraya con una lógica impecable. El perdón no es algo creado por Dios, porque en la realidad de Dios no hay nada que perdonar. Es un recurso pedagógico, es un puente que tejemos, que se necesita solo dentro del sueño. ¿Para qué? Para deshacer la ilusión de que somos un cuerpo. Entonces, cuando decimos que el perdón erradica lo que no es verdad, significa que ilumina la ilusión de separación, de ataque, de culpa, y en ese instante revela que no tenía fundamento. Entonces, el perdón podríamos decir que es un instante de lucidez en el que reconozco que me equivoqué acerca de lo que soy, que me confundí. Y como esa confusión es la raíz del mundo de ataque que veo, basta con entregar un solo pensamiento de confusión para que el sistema entero empiece a perder fuerza. Entonces nos perdonamos por confundirnos con un cuerpo. Parece algo tonto, ¿no? Bueno, ahora me confundo por pensar que soy un cuerpo. Me perdono por haberme confundido pensando que soy un cuerpo. Ahora, el sistema de pensamiento del ego es tan hipnotizante que no nos damos cuenta que a cada instante nos estamos confundiendo con un cuerpo. Entonces, es un entrenamiento compasivo, pero también si lo tomamos en serio, requiere una vigilancia amorosa detrás de cada instante para ver qué es lo que estamos eligiendo. Por ejemplo, si, no sé, alguien a mi alrededor parece que me causa, que no lo soporto, por ejemplo, o siento que me ataca, o siento que me critica, inmediatamente estoy cayendo en el engaño de que es el otro, entonces ahí me perdono a mí misma por haberme confundido con un cuerpo. Porque en la realidad de Dios, que eso es lo que yo soy, en realidad nada me puede atacar. La crítica no tiene ningún sentido porque mi valía, mi valor, no depende de si alguien opine sobre lo que hago, lo que no hago, etc., ¿no? Es todo un proceso detrás de ese darme cuenta. Entonces, es muy interesante cómo en este segundo párrafo aclara que perdonamos para reconocer quiénes somos. Y entonces en ese momento reconocemos que ya somos íntegros, somos uno con la creación y por tanto hijos de Dios. Y dice, lo que la creación es, no puede ni siquiera concebirse en el mundo. No tiene sentido aquí. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra.
pues al haber nacido en el cielo, carece de forma. Dios, sin embargo, creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Lo que Él hace es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar que la luz del día ya refulge en ellos y los ojos que ya empiezan a abrirse contemplan los felices panoramas que esos sueños les ofrecen. Porque dice algo muy interesante y es que tenemos una función en el mundo de acuerdo a las normas del mundo. Quiero ver cómo dice esto en inglés. Sí, está bien, porque la función es, primero recordemos que no puedo dar aquello que no tengo. Por tanto, si yo no me he perdonado y me sigo confundiendo con un cuerpo, no puedo dar. Lo único que voy a estar dando es esa idea, que soy un cuerpo. Entonces, pero conforme una vez nosotros empezamos a entregar esa creencia, por tanto a perdonar, entonces ahora tenemos una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas, que es la función de despertar al Hijo de Dios, despertar a la filiación. Pero esto no es algo que nosotros tengamos que cumplimentar. No son dos cosas separadas. En el momento en que yo comienzo a entregar estas ideas y a perdonar y por tanto empiezo a experimentar muchísima mayor dicha, mayor libertad, tengo esa profunda sensación de estar a salvo, todo eso ya está cumpliendo su función en el mundo de las formas. Puede que yo me acerque a alguien y esté hablando de cosas aparentemente triviales, pero si estoy sabiéndome sostenida por Dios, por aquel que nos extiende vidas, por la sustancia que nos conforma a todos, si yo tengo ese reconocimiento mientras hablo de algo trivial, ya estoy cumpliendo mi función en el mundo. Porque si no también nos confundimos con respecto a que, bueno, entonces ahora tengo como una función como guía espiritual. Entonces esa es la belleza del perdón como función, que no se trata de grandes acciones, sino de estas pequeñas correcciones, estas pequeñas tomas de conciencia que al traducirse en formas tienen un efecto que el mundo puede percibir. Sin embargo, su causa no está en la forma, sino en ese acto invisible de reconocer, me volví a confundir, pero sigo siendo el Hijo de Dios. Y dice, el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, es decir, cuerpos, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas, en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. No puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Solo el perdón puede restituir paz que Dios dispuso para su Santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Entonces, volvemos, ¿no? Porque acá lo único que está reforzando es esta idea de que el perdón es un acto de restitución a nuestra conciencia, a nuestra verdadera identidad y por tanto de dejar de confundirnos con un cuerpo. Si realmente el curso nos estuviera pidiendo que tengamos como una función en un plan de salvación del mundo físico, digamos, seguiría poniendo al cuerpo en el centro. Y acá nos está diciendo, o sea,
La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. Sin un cuerpo no puede ser víctima de ataques, no puede morir, no puede haber ira, no puede sentir terror. Entonces, tengamos en cuenta esto. El perdón quita al cuerpo como el centro gravitacional de nuestra identidad. Es un darme cuenta, es una toma de conciencia, es gano lucidez y me doy cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico. Hoy hay mucho humo en la región donde estoy grabando esta lección y por tanto me siento muy mal. Vamos a hacer un acto de perdón en este instante para que se vea un ejemplo. Espíritu Santo, ayúdame a darme cuenta de que me he confundido con un cuerpo y por tanto creo que el humo en el aire me puede atacar. Ayúdame a darme cuenta de que esta es una ilusión que yo mismo he creado para negar mi identidad en Dios. Ayúdame a darme cuenta de que esto no es lo real, de que lo único que es real es el estar 100% a salvo en Dios. Ahora mismo estoy haciendo como una entrega que me viene a la mente. No es ni lo que siempre digo ni les estoy dando un protocolo. Es en el instante. Lo que pasa es que, claro, es que esto es muy interesante porque recordemos que esto es un circuito cerrado. Por tanto, yo no puedo esperar hasta reconocer el Hijo de Dios para darme cuenta, era el Hijo de Dios, qué bolas, me confundí. No, esto es un acto de fe. Es decir, el perdón no es un trámite mental que se hace después de haber reconocido quién soy, sino que es la fe que nos sostiene antes de recordar plenamente. Por eso el curso dice que el perdón es la ilusión más cercana a la verdad, porque mientras dure el sueño, no podemos saltar directamente a la plena conciencia de ser el Hijo de Dios sin velos. Necesitamos un medio de transición. Ese medio es el perdón. Es un acto de fe que reconoce que lo que estoy percibiendo como única realidad, en mi caso, cansancio, humo, etc., es una interpretación nacida de la confusión de identidad. Entonces, cuando digo en este ejemplo, ¿no? Que es solamente un ejemplo, Espíritu Santo, ayúdame a darme cuenta de que me he confundido con un cuerpo vulnerable al humo, empiezo a hacer ese movimiento de fe. No es todavía el reconocimiento pleno de que soy el Hijo de Dios, porque todavía hay percepción de humo, de malestar, de síntomas, pero es la fe de que tiene que haber algo más real, de que la percepción pueda ser corregida. Eso es lo que abre el espacio para el milagro, ¿no? Y entonces ahí está la radicalidad de la enseñanza. No espero a que el mundo me dé pruebas de que estoy a salvo para creer. En medio del humo, en medio del dolor, digo, me estoy confundiendo con un cuerpo. Esto no es la realidad. Entonces, el perdón no espera condiciones externas, sino que las trasciende en el mismo instante en que las observa como ilusiones. Porque la cuestión es que mientras nos percibamos como cuerpo, veremos ilusiones que refuercen esa identidad. Entonces, si esperamos a que esas ilusiones desaparezcan para recién ahí me creo espíritu, quedamos atrapados. La salida está en dar el paso antes con fe, y por eso el perdón es un acto de restitución, porque devuelve la mente al lugar correcto. Y es muy loco porque podemos ver sus efectos. Si el acto de perdón es genuino, podemos ver efectos inmediatamente. Nos sentimos más tranquilos, vuelve el júbilo. Ayer, por ejemplo, les contaba que ayer fue la lección del júbilo de Dios. No, antes de ayer, sí. Que había empezado a grabar y que estaba sin el micrófono y estaba súper desconectada, así que volví a la tarde y entendí. O sea, hice un acto de perdón e inmediatamente bajé a cenar con mi mamá y su pareja y
y yo estaba en júbilo, o sea, no paraba de reírme, estaba en júbilo. Entonces, es instantáneo, hay cambios instantáneos. Y esos cambios, ese cambio de sabor nos permite como entrar en este círculo virtuoso del perdón, porque si no, ¿para qué perdonaríamos si no podemos ver que absolutamente nada cambie, ¿no? En el perdón podemos notar que nos sentimos más tranquilos, que una historia que parecía terrible pierde peso, que dejamos reposar a la mente en el soy, es decir, hay como un cambio, ¿no? en la textura. Y dice, una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y del don de la vista, no se te pidió sacrificio alguno y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo o bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Somos uno, por lo tanto no renunciamos a nada y Dios ciertamente nos ha dado todo. A veces el perdón se confunde con un acto de sacrificio y lo que nos está diciendo acá es que lo único que estás haciendo es liberar una mente que estaba absolutamente enferma y atormentada, liberarla. ¿Por qué nos costaría eso? ¿Por qué no quisiéramos que ese sea el leitmotiv de nuestro día a día a partir de ahora, hasta que desechemos este cuerpo? Es muy interesante la propuesta que hace, ¿no? Y otra cosa que me venía mientras leía este párrafo es que es muy loco porque dice una mente enferma y atormentada. Y, son esos reconocimientos que no tengo palabras para explicarlo, pero estamos en tal nivel de confusión que creemos que este nivel de mente, que esta cualidad de mente atormentada y enferma es la norma, que esta confusión y que esta incomodidad es el estado natural de la existencia, que vivir en cansancio, con ansiedad, proyectando continuamente, con microataques, condenándonos, es simplemente la vida es así. Y cuando el curso nos dice que el perdón nos libera de una mente enferma y atormentada, en realidad nos está mostrando que eso que llamamos normalidad es enfermedad. Por eso el perdón puede vivirse como un sacrificio al principio, porque nos pide soltar lo que todavía creemos que es real, incluso lo que creemos que somos a nivel de identidad. Nos pide soltar esa normalidad de estar tensos, de estar a la defensiva, de sentirnos inseguros, de sentirnos en peligro, de sentirnos vulnerables. Y claro, obviamente que eso se siente raro porque no conocemos otra cosa. Y dice, no obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así, es decir, que Dios nos ha dado todo. Recordemos que Dios nos ha dado todo, no es Dios nos dio 3 autos y una casa y los hijos y un buen trabajo. Dios nos ha dado todo, es decir, todo el ser que requerimos para existir y para darnos cuenta de que somos el Hijo de Dios. Pero necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Sin su benévola luz, andamos a tientas en la oscuridad, usando la razón únicamente para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que confusión nacida del error. Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles, con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz, es decir, para no darnos cuenta de que todo esto está aconteciendo en la luz que somos, y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. Fíjate qué interesante esto de con las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. Es decir, cuando el texto dice que las mentes están ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí, se está refiriendo a todo el sistema de pensamiento del ego, el cuerpo, el mundo, las formas, lo efímero, las imágenes que fabricamos y que defendemos como si tuvieran sustancia. Es aquello que parece estar frente a nosotros, a lo cual le damos toda realidad, pero que en realidad no tiene existencia
en Dios. Es literalmente humo. Y el curso es súper radical en este punto. Dice que lo único real es lo que Dios creó y lo que Dios creó es espíritu. Lo demás es una fabricación mental que no tiene ser propio. Entonces, cuando rendimos culto a lo que no está ahí, en la práctica significa que estamos defendiendo la identidad del cuerpo como si fuera lo que somos. Valoramos un trabajo, una relación, un monto de dinero, una idea como si fuera nuestra identidad o nuestra fuente de vida y seguridad. Nos aferramos a nuestros pensamientos de ataque y defensa como si fueran reales y necesarios, etc. Y todo esto es adoración porque les otorgamos valor, le damos poder como si de verdad esas cosas tuvieran sustancia. Pero en el fondo es rendir culto a la nada, a lo inexistente. Y es muy loco porque nos agotamos defendiendo algo que no está ahí y por eso el perdón es indispensable, porque es el acto que nos devuelve la cordura de reconocer que estaba defendiendo ilusiones. Ahora, es muy interesante esto que diga que no está ahí, porque nosotros lo vemos. Es como, pero, a ver, ¿cómo le estoy rindiendo culto a lo que no está ahí si esto está, el humo está acá? Y entonces, claro que lo percibimos, ¿no? Vemos el humo, yo tengo ardor en la garganta, escuchamos la música de mis vecinos que estuvieron hasta no sé qué hora bailando el otro día, cuando hablaba del cansancio, por ejemplo. Pero cuando el curso dice lo que no está ahí, vamos a rechequear igualmente en inglés, porque a veces la estructura original tiene... sí, dice, our minds engaged in worshiping what is not there. Es como que el curso está apuntando al nivel ontológico, no a la percepción de los sentidos. Es lo que parece estar, pero no tiene realidad por sí mismo, versus lo que es. ¿No? Es como un sueño. En el sueño juraríamos que hay una calle, que hay, bueno, las cosas que suceden en los sueños, ¿no? Sin embargo, al despertar nos damos cuenta de que no estaba ahí. No porque no lo hubiéramos visto, lo vimos, pero su estado de realidad era ilusorio. Entonces, con el humo, ejemplo de mi caso ahora, lo vemos, sí, pero dentro del sueño. Y al darle poder de definir nuestro estado, creer que eso puede robarnos descanso, quitarnos la paz, dañarnos, ahí es donde le estamos rindiendo culto. Le damos un valor que no tiene en Dios. Entonces, que no está ahí significa que aunque lo perciba no tiene realidad última, es una imagen. Y nuestra adoración por esas imágenes es la inversión de energía y devoción que hacemos al tratarlo como real, como todavía más fuerte que Dios. Y luego dice, ¿quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve o en los que piensa o se imagina? ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Vamos a abrir un poquito este párrafo porque es como que parece que saltó un tema que nada que ver, ¿no? Como, ok, pero de repente, ¿por qué está hablando de que si yo no perdono a mi hermano, entonces mantengo las cadenas y me vuelvo el carcelero y por tanto yo también estoy en la cárcel, digamos? El texto venía diciendo, la función es perdonar. El perdón limpia la mente de la creencia en el cuerpo como centro de identidad, como hogar, y nos devuelve a la experiencia de plenitud en Dios. Ok, de repente aparece este pasaje de los dos personajes de carcelero y el prisionero. ¿Qué está haciendo acá? Está mostrando la consecuencia práctica de no perdonar. Si creemos que alguien allá afuera nos ha hecho algo, lo convertimos en prisionero de nuestra condena. Pero, y esta es una clave muy interesante, al mantenerlo preso, quedamos presos.
La mente que acusa y condena está tan atada a la ilusión de ser un cuerpo como la mente acusada. Entonces, este párrafo lo que hace es aterrizar toda esta abstracción de llenar el lugar que me corresponde en la mente de Dios en una imagen muy concreta. Cada vez que sostenemos condena y acusación a un vecino, a nuestro cuerpo, al humo, a la crítica, a un político, al pasado, a los traumas, nos convertimos en su carcelero. Y ser carcelero es exactamente lo contrario de llenar mi función en Dios. Porque estoy ocupando el lugar de la vigilancia y la culpa en lugar del descanso en Dios. Entonces, el perdón es mi función porque sin él no puedo recordar que soy el Hijo de Dios. ¿Cómo se ve cuando no perdono? Como esta dinámica de carcelero y prisionero, ¿no? Donde al creer que el otro tiene la culpa, el otro, lo otro, puede ser un concepto también, yo me quedo igualmente encerrado. ¿Cómo se ve el perdón? Me libero de mi condena, pero también al liberarme de mi condena, libera al otro de mi condena. Y de nuevo en ese mismo acto me libero yo. Y luego dice, por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú quedas libre. Muy loco, libera en lugar de aprisionar. Sistema de pensamiento del ego y por tanto del mundo. Aprisiona para liberar. El sistema de pensamiento del ego siempre promete paz y libertad a través del aprisionamiento. Y se ve como, si controlo a esta persona voy a estar tranquila. ¿No es muy loco? Si mi cuerpo se comporta bien y no me da síntomas, voy a estar libre de miedo. Si tengo dinero suficiente en la cuenta, voy a ser libre. Si esta situación cambia, entonces voy a estar en paz. Ese es el truco. Se plantea que la paz depende de mantener algo o alguien encerrado, es decir, bajo nuestro control, nuestra expectativa, pero lo que realmente hace es reforzar nuestra propia cárcel. No mantengas a nadie prisionero. Los pasos a seguir son muy sencillos. A ver. Cada vez que sientas una punzada de cólera, todo el tiempo, Mabel, si somos honestos, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. Y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira, representa a tu Salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infringirle dolor. Vamos a mirar esta frase, que no la tenía ni siquiera marcada de todas mis lecturas anteriores, pero es maravillosa. Todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira, representa a tu Salvador de la prisión de la muerte. Cuando alguien o algo nos tienta a sentir ira, lo que en realidad está pasando es que ese alguien nos está mostrando el lugar exacto donde todavía seguimos confundidos con el ego, por tanto, identidad, cuerpo. Si no hubiera esa tentación externa, entre comillas, no veríamos la creencia escondida en nosotros que todavía nos encadena. Entonces, ese enemigo, esa situación, esa persona que parece sacarnos de quicio, en verdad está cumpliendo, me río, soy mala, en verdad está cumpliendo la función de hacer visible nuestra cárcel mental para que la podamos perdonar y entregar. Por eso dice que es nuestro Salvador de la prisión de la muerte, porque sin ese otro seguiríamos caminando creyendo que somos libres, pero en realidad completamente atados a un pensamiento inconsciente de que somos cuerpo. El ego nos dice, este es tu atacante, te está atacando, tenés que defenderte. Y el curso nos dice, es tu salvador, porque gracias a él podemos ver la ilusión y elegir de nuevo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la generosidad del ser? En este caso también encuentro generosidad en el ser único que quiere, cuya función es despertarse a su verdadera identidad. Porque en esta aparente multiplicidad de cuerpos
todos estamos haciendo un llamamiento al otro, entre comillas, a despertar. Es muy bello cuando lo podemos ver así. Y no estamos hablando de que el otro sea un espejo. Eso todavía sigue hablando de dualidad. Y por tanto sigue considerando al otro un cuerpo y a mí misma un cuerpo. Esto va más allá cuando hablo de la generosidad del ser, de autodespertarse a través de la multiplicidad. Entonces, lo que en la visión del mundo parece ser un otro que nos irrita o que nos inspira y parece ser un espejo, en realidad es un movimiento del mismo ser, del Hijo de Dios, que está diciendo: aquí hay una oportunidad de recordar quién soy. Me llamo a mí mismo desde esta multiplicidad aparente para devolverme a la unidad, para que mi conciencia sea restituida a Dios. Y ahí es donde como se siente esa generosidad, ¿no? El ser no deja de llamarse, no deja de extender continuos recordatorios, aún a través de lo que parece ser ataque, cansancio, humo, crítica, dolor. Es como que en todo está latiendo ese gesto de autodespertar. Y por eso en realidad tampoco hay alguien más despierto que otro o alguien en mayor nivel de conciencia que otro, porque lo que hay es un solo ser en su juego de olvido y de recuerdo que con infinita ternura comienza a tenderse puentes para poder ser despertado en medio del sueño. Y así termina esta lección. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.